Vivimos en una era de conexiones constantes, estímulos infinitos y una presión silenciosa por tenerlo todo. Amor, éxito, bienes materiales, belleza, validación. Desde la infancia se nos programa con frases como: si te portas bien, te daré esto. Necesitas esforzarte para merecer. Cuando logres esto, entonces serás feliz. Este tipo de mensajes, aunque parezcan inocentes, van sembrando en nosotros una peligrosa ilusión, que la felicidad es una recompensa externa, no una condición interna. Así empezamos a construir una vida basada en el apego. Nos apegamos a personas, esperando que nunca cambien ni se vayan. Nos apegamos a objetos, acumulándolos como si fueran una extensión de nuestro valor. Nos apegamos a metas, creyendo que alcanzarlas nos hará completos. Incluso nos apegamos al pasado, a una imagen de quienes fuimos o de lo que tuvimos, como si el presente no fuera suficiente. El apego se convierte en el hilo invisible que nos ata a lo que fue, a lo que deseamos o a lo que tememos perder. Pero hay una gran verdad que se nos olvida constantemente. Todo cambia. Todo. La vida está en permanente movimiento. Nada ni nadie permanece igual para siempre. Las personas evolucionan, los ciclos se terminan. Lo que hoy tienes, mañana podría desaparecer. Aún así, tratamos de congelar momentos, relaciones y situaciones. Luchamos contra el cambio como si fuera el enemigo, sin comprender que es parte esencial de la vida. Y es aquí donde el apego se vuelve una prisión, una cárcel emocional que nos impide fluir con lo que es. En lugar de aceptar lo natural de la impermanencia, resistimos, y en esa resistencia nace el sufrimiento, porque no duele tanto la pérdida en sí como la expectativa de que las cosas debían ser diferentes. El sufrimiento no está en la realidad, sino en la historia que contamos sobre ella. El apego, entonces, no es amor, no es pasión, no es compromiso, es miedo. Miedo a quedarnos solos, a no ser suficientes, a no tener control. Y cuando actuamos desde el miedo, dejamos de vivir con autenticidad. Tomamos decisiones por necesidad, no por elección. Nos quedamos en lugares donde ya no crecemos, soportamos lo insostenible y sacrificamos nuestra paz con tal de no soltar. Aquí entra el desapego, no como una negación de la vida, sino como una celebración de su naturaleza transitoria. El desapego no es frialdad ni indiferencia. No significa volverse ermitaño ni dejar de sentir. Significa amar con libertad, disfrutar sin depender, vivir sin miedo a perder. El desapego es la capacidad de experimentar todo intensamente, pero sin quedar atado emocionalmente a nada. Practicar el desapego es entender que puedes querer algo sin necesitarlo, que puedes tener algo sin identificarte con ello, que puedes soltar sin destruirte. Es darte cuenta de que tú no eres tus relaciones, ni tus posesiones, ni tus logros. Eres mucho más que todo eso. Eres un ser en constante evolución, capaz de adaptarte, reconstruirte y seguir adelante. En este recorrido que comenzamos hoy, aprenderemos a ver el desapego no como una renuncia, sino como un acto profundo de amor propio. Veremos cómo reconocer los apegos que nos limitan, cómo empezar a soltarlos y cómo vivir desde un lugar de libertad interior. A través de enseñanzas filosóficas, herramientas prácticas y reflexiones profundas, exploraremos el poder transformador del desapego. Porque el desapego no es un vacío, es un espacio abierto donde por fin puedes respirar. No es renunciar a lo que amas, sino dejar de sufrir por la ilusión de que lo necesitas para ser feliz. Y cuando dejas de depender de lo externo, cuando aceptas la naturaleza cambiante de la vida, encuentras algo que el apego jamás podrá darte: paz. El término desapego suele generar confusión. Muchos lo interpretan como frialdad, indiferencia, falta de amor o desconexión emocional.
Se piensa que una persona desapegada es alguien que no se involucra, que vive distante, que ha renunciado al mundo o a los vínculos humanos. Pero esa es una visión superficial y profundamente equivocada. El desapego, en realidad, es una forma elevada de conciencia. Es una cualidad que nace de la sabiduría, no de la indiferencia. Una persona desapegada no ama menos, ama mejor. Porque no ama desde la necesidad, sino desde la libertad. No busca llenar un vacío, sino compartir una plenitud. Y esa es una diferencia fundamental. Cuando estamos apegados, confundimos el amor con la posesión. Decimos, te amo, pero en realidad queremos decir, te necesito. Nos cuesta aceptar que las personas son libres de irse, cambiar o decidir algo diferente a lo que esperábamos. Nos cuesta porque creemos que lo que nos da seguridad viene de afuera. Pero el desapego nos enseña que la verdadera seguridad viene de adentro, de saber que podemos perder algo y seguir estando en paz. Uno de los grandes maestros del pensamiento oriental, Krishnamurti, dijo, el desapego no es que no debas poseer nada, es que nada debe poseerte a ti. Esta frase resume la esencia del desapego. No se trata de no tener, sino de no ser esclavo de lo que tienes. Puedes tener una pareja, una carrera, una familia, una casa, pero si todo eso desapareciera mañana, ¿seguirías siendo tú? ¿Seguirías en pie, en calma, conectado contigo mismo? Esa es la prueba del desapego. Desapegarse no es dejar de sentir, sino sentir con profundidad, pero sin apegarse al resultado. Es amar sin controlar, acompañar sin imponer, soltar sin perderte a ti mismo. Es vivir intensamente cada experiencia, sabiendo que nada es permanente. Y lejos de ser un pensamiento triste, es una invitación a valorar más lo que tienes hoy, ahora, sin vivir atado al miedo del mañana. En el estoicismo, por ejemplo, se habla del concepto de amor fati, el amor al destino. Esta idea nos invita a aceptar la vida tal y como es, sin resistencia. Los estoicos practicaban el desapego como una forma de fortaleza. Sabían que el sufrimiento venía de las expectativas, no de la realidad. No se trataba de no amar, sino de amar lo que llega, y también lo que se va. Otro mito común es que el desapego significa renunciar a los sueños o a la ambición. Nada más lejos de la verdad. El desapego no se opone al deseo, sino al sufrimiento que nace del deseo no cumplido. Puedes soñar, puedes construir, puedes esforzarte por lo que quieres, pero hazlo desde la alegría de crear, no desde el miedo a perder. El desapego no quita pasión, le da dirección, y también se cree que una persona desapegada es alguien solitario, que se aísla. Pero el verdadero desapego permite relaciones más sanas, porque no se basa en la dependencia, sino en la elección consciente. Estás con alguien porque lo eliges, no porque lo necesitas. Acompañas sin cargar, das sin esperar. Y cuando toca soltar, lo haces con gratitud en vez de resentimiento. Vivir con desapego es vivir sin peso. No porque no tengas vínculos o emociones, sino porque no los cargas como una necesidad vital. Es entender que puedes disfrutar del mundo sin ser esclavo de él. Puedes abrazar lo que llega y dejar ir lo que termina. Puedes estar presente en cada momento, sabiendo que todo pasa y que eso está bien. En esta parte del camino, el primer paso es romper con la visión distorsionada del desapego. No es frialdad, es claridad. No es egoísmo, es libertad. No es desinterés, es respeto por el flujo natural de la vida. Y cuando comprendes eso, el desapego deja de parecer una renuncia y comienza a revelarse como un acto profundo de amor y sabiduría. Hablar de desapego está muy bien, pero antes de practicarlo, debemos identificar con claridad a qué estamos apegados. Muchas veces no somos conscientes de nuestros propios apegos porque los hemos normalizado.
Están tan arraigados en nuestra forma de vivir, de pensar y de sentir, que los confundimos con amor, compromiso o incluso identidad. El primer paso hacia el desapego es la observación. Pregúntate con honestidad: ¿qué no podría perder sin sentir que me derrumbo por completo? ¿Qué aspectos de mi vida, si cambiaran o desaparecieran, me generarían un sufrimiento insoportable? Las respuestas a esas preguntas no te muestran tus valores, te muestran tus apegos. Aquí tienes algunos tipos de apegos comunes que muchas personas cargan sin saberlo. 1. Apego a las personas. Este es quizá el más evidente. El miedo a perder a alguien puede hacernos actuar desde la inseguridad, celos, control, manipulación emocional, dependencia. Cuando creemos que nuestra felicidad o nuestra estabilidad depende de otra persona, ya no estamos amando, estamos dependiendo. Pero nadie puede sostenernos emocionalmente toda la vida. Las personas cambian, toman decisiones, a veces se alejan. El desapego en las relaciones no es desamor, es aceptación. Estar con alguien porque lo eliges libremente, no porque no puedes estar sin él. 2. Apego al pasado. Vivir aferrado a lo que fue es una de las formas más silenciosas de sufrimiento. A veces no dejamos ir una etapa, una versión de nosotros mismos, una relación, un lugar, un recuerdo. Nos aferramos a cómo deberían haber sido las cosas o a lo que ya no volverá. Este apego impide que vivamos el presente y construyamos el futuro. Aceptar el pasado, agradecerlo y soltarlo es esencial, no para olvidarlo, sino para dejar de cargarlo. El pasado es un maestro, no un hogar. 3. Apego a los resultados. Esto ocurre cuando condicionamos nuestra paz al cumplimiento de una expectativa. Si no consigo ese trabajo, si no gano esa cantidad, si no llego a ese nivel, entonces no soy suficiente. Nos volvemos adictos al logro y al control, y vivimos en una tensión constante. El desapego a los resultados no significa que no tengas metas. Significa que haces tu parte con compromiso, pero aceptas lo que venga con ecuanimidad, porque entiendes que no puedes controlar todo y que tu valor no depende del resultado. 4. Apego a la imagen personal. Muchos vivimos atrapados en la necesidad de mantener una cierta imagen: exitoso, fuerte, atractivo, inteligente, perfecto. Gastamos energía sosteniendo una máscara, temiendo el juicio externo, olvidando quiénes somos realmente. Desapegarse de esa imagen no es renunciar a mejorar, sino dejar de actuar para complacer o impresionar. Es elegir ser auténtico en lugar de ser aceptado. Cuando lo haces, descubres una paz que no necesita aprobación. 5. Apego a lo material. Las posesiones no son el problema. El problema es cuando definimos nuestro valor por lo que tenemos. Cuando perder algo material nos destruye por dentro, es porque nuestra identidad está demasiado ligada a lo externo. El desapego material no significa vivir en pobreza, sino tener cosas sin que las cosas te tengan a ti. Poder disfrutar lo que tienes, sin temer perderlo. Y si se va, entender que tu esencia sigue intacta. ¿Cómo reconocer un apego en tu vida? Aquí algunos signos. Sientes ansiedad ante la idea de perder a algo o a alguien. Experimentas ira o frustración cuando las cosas no salen como quieres. Te aferras a relaciones tóxicas por miedo a la soledad. Sientes que sin cierta meta, posición o persona, tu vida no tiene sentido. Reaccionas con dolor desproporcionado ante pequeños cambios o pérdidas. Cuando notes alguna de estas señales, no te castigues. Observa sin juicio. Reconocer un apego es una señal de crecimiento. Es el inicio del camino hacia una vida más liviana y libre. Llegados a este punto, ya entiendes qué es el desapego. Has reconocido algunos de tus apegos y te has dado cuenta de lo mucho que pueden limitarte. Pero ahora viene el desafío más grande: soltar.
porque aunque lo entendamos racionalmente, en el plano emocional es donde más cuesta dejar ir. Soltar no es un acto de debilidad ni de huida. Soltar es valentía. Requiere de coraje mirar lo que ya no te hace bien, aceptarlo y tomar la decisión de avanzar. Es más fácil seguir en la zona cómoda de lo conocido, incluso cuando duele, que enfrentarse al vacío de lo nuevo. Pero sin ese vacío, no hay transformación. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque hemos sido educados en la cultura del aguanta, del lucha por lo que quieres, del el amor todo lo puede. Hemos confundido persistencia con sufrimiento innecesario. Además, nos sentimos culpables al dejar algo atrás, como si renunciar fuera traicionar. Nos preguntamos, ¿y si me arrepiento? ¿Y si nunca encuentro algo mejor? ¿Y si estoy cometiendo un error? Estas preguntas nacen del miedo, no de la sabiduría. Soltar no significa que no te importó, significa que has elegido priorizar tu paz. Y eso no es egoísmo, es autocuidado. 5 claves para soltar sin culpa. 1. Acepta lo que ya no está funcionando. Negar la realidad solo alarga el sufrimiento. Si algo ya no te hace bien, una relación, un trabajo, una meta, un hábito, el primer paso es admitirlo. Aceptar no es resignarse, es dejar de pelear contra lo que es. Solo desde la aceptación nace la claridad. 2. Redefine tu narrativa. Muchas veces no soltamos porque creemos que al hacerlo fracasamos. Si dejo esto, significa que perdí. Si me alejo, significa que no lo intenté suficiente. Pero no es así. Cambiar de dirección también es un acto de sabiduría. Terminar algo a tiempo puede ser un triunfo silencioso. Reescribe tu historia con compasión, no con culpa. 3. Crea rituales simbólicos de cierre. El ser humano necesita rituales para procesar las transiciones. No tienes que hacer algo místico, pero puedes escribir una carta que no vas a enviar, limpiar un espacio, cambiar una rutina. El simbolismo ayuda al subconsciente a comprender que se está cerrando un ciclo. A veces, soltar no es un solo acto, sino un proceso progresivo. 4. Refuerza tu identidad interna. Muchos apegos vienen del miedo a perder algo que creemos que nos define. Pero tú no eres una relación, un título, un rol, ni un objeto. Eres conciencia, eres vida en movimiento, eres un ser completo incluso en medio del cambio. Recuerda quién eres, sin eso a lo que te aferras. Cuanto más sólida es tu conexión interna, menos dependes de lo externo. 5. Practica la presencia. El apego vive en el futuro, miedo a perder, o en el pasado, miedo a soltar. El presente es el único espacio donde puedes sentir verdadera libertad. Respira, medita, camina, contempla. Cuando estás presente, descubres que puedes vivir sin muchas de las cosas que creías esenciales. Y lo que realmente importa, permanece. Soltar no siempre significa irte. A veces soltar significa soltar la expectativa, no a la persona. Soltar la necesidad de tener razón, no el vínculo. Soltar la fantasía, no el hecho. No todo se resuelve con alejarse. Muchas veces se resuelve con cambiar la manera en que nos relacionamos con eso. Una historia para recordar. Un discípulo le preguntó al maestro: «Maestro, ¿cómo aprendo a soltar?». El maestro le dio una taza llena de agua y le pidió que la sostuviera con el brazo extendido. Pasaron los minutos y el discípulo empezó a quejarse. «Pesa cada vez más». Y el maestro respondió: «No es el peso, es el tiempo que la llevas cargando. ¿Cuánto más vas a aguantar algo que ya puedes soltar?». Así ocurre con nuestros apegos. Cuanto más tiempo los cargamos, más pesan. Y soltar muchas veces no requiere fuerza, solo decisión. La verdadera libertad no está en tener más, está en necesitar menos. En esta parte del camino, aprender a soltar es también aprender a confiar.
a confiar en que cuando cierras una puerta no estás perdiendo el camino, estás avanzando. Llegar al desapego verdadero no es un punto de llegada, sino una forma de vivir. No se trata de un estado perfecto al que se arriba y ya está. Es una práctica constante, una elección diaria, un camino consciente que transforma la manera en que te relacionas con todo, con las personas, con tus metas, con tus emociones, con la vida misma. Vivir desapegado es vivir en libertad. Libertad de depender emocionalmente de lo que no controlas. Libertad de sufrir por aferrarte a lo que ya se fue. Libertad de necesitar constantemente validación, posesiones o resultados para sentirte valioso. ¿Cómo se vive desde el desapego? Aquí no se trata de aislarse del mundo o renunciar a los placeres de la vida. Al contrario, se trata de vivir con más profundidad, con más presencia y con una conexión real contigo mismo y con los demás. Quien vive desde el desapego no sufre por lo que no tiene, porque agradece lo que hay. No teme perder lo que ama, porque ha entendido que nada es suyo, solo está de paso. Veamos cómo se expresa esa vida desapegada. 1. Agradeces en lugar de poseer. En lugar de decir, esto es mío, dices, esto me acompaña hoy. Cambias la lógica de posesión por la de gratitud. Cada persona, cada experiencia, cada objeto, se convierte en un regalo, no en una propiedad. Así, cuando algo se va, lo despides con amor, en lugar de angustia, porque no vino a quedarse, vino a enseñarte. 2. Disfrutas sin depender. Puedes disfrutar profundamente de una relación, una comida, una etapa de tu vida, sin temer su final. Porque sabes que lo que importa no es cuánto dura, sino cómo lo vives. El desapego no te quita intensidad emocional, te quita ansiedad. Vives con el corazón abierto, no con el miedo apretado. 3. Tomas decisiones desde la calma. Cuando no estás apegado, no tomas decisiones desde el miedo a perder. Tomas decisiones desde el discernimiento. Si algo no te aporta paz, lo dejas ir. Si alguien no te respeta, te alejas. No porque seas frío, sino porque has aprendido a priorizar tu bienestar. El desapego te da claridad, y la claridad es poder. 4. Amas en libertad. El desapego no elimina el amor, lo purifica. El amor desapegado no exige, no presiona, no condiciona. No dice, te amo sí, dice, te amo y te dejo ser. Y eso es lo más bello que puedes ofrecer a alguien. Cuando no dependes de la otra persona para sentirte completo, puedes amarla sin cadenas. 5. Vives el presente como un regalo. Cuando estás desapegado del pasado y del futuro, el presente se convierte en un tesoro. Dejas de vivir en la nostalgia o en la preocupación y empiezas a vivir en la gratitud. El ahora se vuelve suficiente, y en esa suficiencia encuentras la verdadera paz. El desapego como camino espiritual. Muchas filosofías coinciden en que el desapego es el camino hacia la iluminación. El budismo, el hinduismo, el cristianismo místico, el estoicismo, todos señalan que el sufrimiento nace del apego. Cuando sueltas, te vacías. Y cuando te vacías, puedes llenarte de lo eterno, de lo esencial, de lo que no se pierde con el tiempo. Marco Aurelio lo expresó con fuerza. Recuerda que todo lo que amas está destinado a cambiar. Ámalo intensamente, pero sin aferrarte. Esa es la raíz del alma libre. Ama profundamente. Vive intensamente. Da todo. Pero no dependas, no te pierdas, no te rompas cuando algo se vaya. Porque tu centro no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y entonces, ¿qué eres? Eres presencia, eres conciencia, eres vida fluyendo, aprendiendo, dejando atrás, comenzando otra vez. Eres todo lo que permanece cuando lo demás se va. Y cuando entiendes eso, de verdad, desde el fondo del ser, ya no hay miedo. Porque puedes perderlo todo, y aún así, seguirás siendo tú.
íntegro, sereno, en paz. Ese es el poder del desapego.